Después de tener abierto Access, podemos observar en esta pantalla que hay diversas opciones para crear una base de datos. Una de ellas es con mis plantillas, yo mismo genero mis plantillas. Otra es con plantillas de ejemplo. Si hemos abierto plantillas, una base de datos web en blanco. Para esta base de datos web en blanco se utiliza mucho, es para volver sitios estáticos web, pasarlos a sitios dinámicos web. O una base de datos en blanco. También podemos bajar bases de datos ya precreadas desde la página de Office. ¿Listo? En este caso vamos a crear una base de datos. La vamos a llamar base de datos, un nombre cualquiera de la empresa que ustedes van a crear. Por ejemplo, en este vamos a crear una empresa de tutoría. Entonces, base de datos, tutorías, un ejemplo. ¿Listo? Seleccionamos el sitio donde queramos guardar la base de datos. Por ejemplo, vamos a guardarla en el escritorio. Aquí en el escritorio la vamos a guardar como base de datos tutorías. Escogemos el sitio, está seleccionado, damos crear. Muy bien. En esta parte vamos a empezar a crear nuestras famosas tablas. En la clase anterior utilizamos unas plantillas. Hicimos un trabajo donde cada una escogía una empresa ficticia y señalaban el objetivo de la base de datos, quién la iba a manejar, y además de ello iban a establecer unas tablas y unos campos. Supongamos que una de esas tablas sea la tabla clientes, donde se va a tener el campo ID del cliente, nombre, apellido y fecha de nacimiento. El tipo de dato, que eso no lo vimos en la clase pasada, lo vamos a trabajar hoy, el tipo de dato depende de lo que se vaya a realizar. Por ejemplo, miremos, texto contiene letras, signos de puntuación, máximo de 255 caracteres. Texto es muy utilizado. Memo almacena gran cantidad de información, 64.000 caracteres en texto enriquecido, es decir, es 10 veces, por decirlo así, más grande que el formato texto. Pero si, por ejemplo, vamos a guardar una dirección o un nombre de una persona, no es necesario utilizar memo. ¿Por qué razón? Porque estaríamos utilizando campo en memoria insuficiente, demasiado grande para un texto tan corto, que con 255 caracteres se puede cubrir. Número almacena datos de tipo numérico, fecha, hora, moneda, autonumeración que se utiliza mucho para las claves, el bolaño sí, no, verdadero o falso, hipervínculos tipo OLE. Este de objetos OLE, miren lo que dice aquí, contiene datos de diferente naturaleza, tanto archivos de sonido y de imagen. Datos adjuntos, almacena archivos comprimidos hasta de 2 GB y no comprimidos 700 kilobytes. Calculado permite crear un campo que almacene un valor de un cálculo y un asistente de búsqueda. Muy bien. En esos tipos de datos en Access también podemos encontrar los caracteres. Esos caracteres se utilizan muchísimo al momento en que el usuario va a digitar las opciones. Por ejemplo, cuando vamos a digitar el texto, entonces una dirección, vamos a utilizar un carácter 0, un dígito de 0 a 9 y se utiliza su que es obligatorio. También vamos a tener los operadores, conocidos por todos en matemáticas, igual, mayor que, menos que, igual o mayor, igual o menor, distinto, valores ceros y unos, que son valores booleanos, ¿listo? Por lo tanto, son de mucha utilidad saber qué tipo de datos es el que vamos a utilizar en nuestros campos. Por ejemplo, en esta tabla clientes se tiene como campo número 1 el ID del cliente, nombre, apellido y fecha de nacimiento. El ID del cliente va a ser autonumeración. Una descripción no es obligatoria, pero en el momento en que alguna otra persona abra la base de datos, va a entender qué hace ese campo. Describe la clave de acceso del registro de clientes. Nombre
un tipo de datos texto, describe el nombre de pila del usuario, apellido, texto, describe el apellido o nombre de familia del usuario. Fecha de nacimiento, fecha, hora. La fecha de nacimiento, en este caso no la vamos a dejar obligatoria. Pueden existir muchísimos más, ¿sí? Por ejemplo, puede existir dirección, teléfono, sexo, ¿listo? Entre otros. En este caso, para este ejemplo, solamente vamos a utilizar estos 5 campos. ¿Qué empezamos a hacer? Muy bien. Vamos aquí al Access y vamos aquí donde está este menú y vamos a ver vista de diseño. En vista de diseño vamos a crear la base de datos como tal en la tabla, es decir, vamos a crear los campos. En vista de hoja de datos es donde vamos a ingresar la información o ya los registros. Nos pide que coloquemos un nombre a la tabla, ese es un nombre genérico. En este caso vamos a llamarlo base de datos clientes. O podemos llamar tabla clientes. De clientes, listo, muy bien. Aceptar. Escribimos el ID, dijimos que se iba a llamar ID cliente. Autonumeración y le podemos colocar una descripción. Esta descripción yo la tengo aquí antes ya diseñada. Lo copiamos, lo pegamos. Tenemos otra que es nombre. Lo pegamos. Apellido. Por defecto va generando texto. La primera generalmente va a salir autonumeración. Nombre, apellido, me falta uno, y fecha de nacimiento. Muy bien. Este fecha de nacimiento lo vamos a crear fecha ahora. Le colocamos las descripciones. Una por una hasta completar todo el rango. Lo importante es que Access permite pues, copiar y pegar sin ningún tipo de problema. ¿Listo? Totalmente compatible con todos los programas Office. Ya tenemos esto. Muy bien. Ahora vamos a cambiarnos. Vamos a cambiarnos a vista de hoja de datos. Guardemos. Vamos a decir que sí. ¿Listo? Le vamos a decir cliente nuevo. Con la tecla Tab digitamos el nombre. Jonathan. Apellido Ramírez. Fecha de nacimiento. Le voy a colocar 08 de 1985. Y ya lo tengo. No hubo problema. Creemos otro. Sergio Andrés Otero. ¿Listo? Fecha de nacimiento. El 01 del 02 del 2014. Y listo. Guardamos la base de datos y con esto ya tendríamos lista nuestra base de datos. Podemos cerrar. Si queremos comprobar que nuestra información esté guardada, abrimos donde dice B de tutorías, habilitamos siempre el contenido de clientes y aquí está nuestra información.